Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar presentes en esta presentación de la exposición Agua que no has de beber, aprovéchala para aprender. Estamos grabándola, con su permiso, estamos grabando esta presentación para poder también presentarla luego en diferido a través del Facebook del Concitec. Gracias también al especialista Ulianov Zulca del Programa Especial de Popularización de la Ciencia que ha cursado la invitación, en este caso para que nos acompañen en esta sala Zoom, a diversos especialistas, a diversos docentes eh, de las regiones de La Libertad, me parece, para que puedan recibir esta exposición. Y también gracias a ustedes por estar presentes y por invitar a sus alumnos también a que nos acompañen. Es para nosotros motivo de mucha satisfacción poder presentar nuevamente esta exposición Agua que no has de beber, aprovéchala para aprender. Hemos compartido el enlace a través de los comentarios del chat para que la puedan ir viendo. Vuelvo a colocarlo en los comentarios para que le hagan clic y vayan teniendo la página abierta para cuando comencemos a explicar. Antes que nada, presentarme, mi nombre es Neido Hidalgo, yo soy especialista del programa especial de popularización de la ciencia del CONCITEC. Ustedes saben que el CONCITEC es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, y este programa se refiere a desarrollar actividades para divulgar la ciencia y fomentar la cultura científica, divulgar entre todas las personas, ¿bien? Entre todo el público. Todos debemos conocer qué se hace en ciencia, qué se investiga, por qué es importante la ciencia y además tener presente eso y adquirir una cultura científica. Es decir, tener en nuestra vida cotidiana la costumbre de emplear el procedimiento, la metodología científica, que lo puede usar cualquiera, no necesariamente tienes que ser científico, porque se basa en la observación, el cuestionamiento, la experimentación, y eso obviamente lo podemos hacer todos nosotros para ser mejores ciudadanos, más conscientes de nuestro entorno, de nuestros recursos naturales y, ¿por qué no?, también seguir alguna carrera de ciencia, una carrera tecnológica, que también es muy importante ya que el Perú necesita de muchos investigadores, de muchos científicos. Yo quería darle un par de datos acerca de esta exposición. Esta exposición Agua que no has de beber, en este momento está virtualizada, es decir, la podemos encontrar en una página de internet, pero nació como una exposición física. ¿Sí? El CONCITEC, el año 2018, elaboró una exposición especialmente para que transite, para que visite los patios de los colegios a nivel nacional. Una exposición muy fuerte y sobre todo también muy fácil de montar para armarla en el patio y los escolares, mientras estaban en sus recreos o en una visita especial con sus profesores, salieran al patio y hagan el recorrido de estos 5 módulos que explican la ciencia y la gestión del agua, ¿no? Y digo que es una exposición fuerte, bien construida, porque pues mientras hay la exposición ha ocurrido también que los chicos, obviamente en su hora escolar, juegan fútbol, juegan con la pelota en el recreo y por ahí le cae un pelotazo a la exposición, así que había que pensar en todo eso, ¿no? Y la exposición logró visitar más de 6 regiones, logrando ser vista por más de 50.000 escolares. Lamentablemente el año 2020 ocurrió esto de la pandemia, todo ello se paralizó y el CONCITEC eh, virtualizó la exposición, o sea, la convirtió en el formato digital para que pueda ser visitada todavía a través de, obviamente, el Internet, a través de sus diversos dispositivos, desde su celular, su tablet, su laptop o su computadora, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es una visita especial para todos ustedes. Estamos haciendo eh, una visita guiada para todos ustedes, ¿sí? Entonces, a eso vamos a dedicarnos en los siguientes minutos. Además, también comentarles que el CONCITEC está muy interesado en impulsar la creación, obviamente, de un museo de ciencia y tecnología
Esa es una tarea que siempre persigue el CONCITEC, ya que en el Perú lamentablemente no hay un Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y además hay muy poquitos museos referidos a ciencia y tecnología, ¿no? Y esta es una exposición museográfica que forma parte de exposiciones que deberían estar en un museo o que deberían ser parte de las actividades de un museo de ciencia. El tema del agua es un tema tan importante que en muchos museos toda una sala está dedicada al agua, ¿no? Así que por eso es tan importante esta presentación, que luego la vamos a ampliar con las palabras de la doctora Nicole Bernes, que es justamente la especialista invitada para que nos hable acerca de el agua en nuestro país, sobre todo, ¿no? Tres datos sobre museos. Ustedes saben, por ejemplo, que en el Perú hay poco más de 500 museos y de esos 500 museos, tal vez el 2%, menos del 2%, pero bueno, representan museos del área de ciencia y tecnología. ¿Sabían eso? Tenemos muy poquitos museos dedicados a ciencia y tecnología, tal vez contados con la mano, ¿no? El Museo de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Museo del Petróleo en el Parque de las Leyendas, el Museo de la Electricidad en Barranco, el Museo del Agua en Cajamarca, voy 4, ¿sí? Tal vez algunos museos más, pero no llego a completar los 10 museos. Y ustedes saben que difundir, enseñar la ciencia y la tecnología es muy importante, así que estamos necesitando más espacios físicos para la divulgación de la ciencia, tanto físicos como virtuales, obviamente, ¿no? Segundo dato, ¿sabían ustedes que si hacemos una encuesta que ya se ha hecho para saber cuáles son los museos que más recordamos visitar, la mayoría de gente dice que recuerda mucho el museo, por ejemplo, de la Santa Inquisición? ¿Ustedes conocen en Lima el Museo de la Santa Inquisición? O dicen, o recuerdan mucho el Museo de las Catacumbas en San Francisco. ¿Mm? ¿Conocen ustedes ese museo? Donde están las calaveras, los huesos, toda la parte funeraria de Lima en la época colonial, ¿no? Y en tercer lugar, el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de Pueblo Libre. Y un poquito más allá, el Museo de la Electricidad, por ejemplo, ¿no? Pero los dos primeros puestos, el Museo de Catacumbas de San Francisco y el Museo de la Santa Inquisición, que me parece que está también cerrado unos años antes de que ocurriera la pandemia, son los más recordados. Tal vez porque el público, pues, recuerda eso de la muerte, de los castigos y el morbo hacia la muerte nos llama bastante la atención, ¿no? Y se los menciono porque los museos de ciencia, gracias a su interacción y a los experimentos y los fenómenos que provoca, en todos los países del mundo son también los museos más recordados, que están allí en la mente de los escolares. Quiero contarles una historia, una anécdota muy bonita que le ocurrió, que la contó, perdón, uno de los científicos y divulgadores científicos más importantes que ha tenido la humanidad, que se llama Carl Sagan, aunque él ya es fallecido, y él decía que él descubrió que quería ser que quería ser astrónomo cuando visitó a la edad de 8 años el planetario Hayden del Museo de Ciencias de Nueva York. Dice que él tenía 8 años, entró al Museo de Ciencias de Nueva York, recorrió la sala de astronomía, el planetario Hayden, y allí con esa espectacularidad, con esa, se llenó de tanto asombro que él dijo, yo quiero ser astrofísico. Y él fue astrofísico y además fue un gran divulgador científico, ¿no? Entonces, ese clic es el que también ocurre en los museos de ciencia, ¿no? Tercer dato, pero más que dato, una interrogante. A ver ustedes qué me escriben a través del chat. ¿Ustedes creen que en el Perú hay una museofobia? Entendiendo esto, que tal vez hasta sentimos cierta rechazo, alejamiento hacia los museos, ¿no? Nos dicen la palabra museo y lo relacionamos con algo viejo, con lo antiguo. No, prefiero ir a un centro comercial antes que un museo. Sin embargo, los museos son espacios muy importantes para la educación no formal, porque un museo, ojo, no es una enciclopedia. Un museo no es una enciclopedia ahí, un tomo grueso, aburrido, donde vas a encontrar toda la información. No.
Un museo es el espacio donde justamente se despierta el interés por seguir investigando. ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que en el Perú hay una museofobia o ustedes son hinchas acérrimos de los museos? ¿Cuántos museos han visitado? ¿No? Sobre todo en sus regiones. Creo que en La Libertad, está el importantísimo museo de Chan Chan, ¿sí o no? ¿No? ¿Y qué otros museos también hay en La Libertad o en sus respectivas regiones? Aquí Samuel Quispe Alvarado nos contesta, en el Perú hay una antignosis y una cultofobia endémica en general. Bueno, pero eso justamente debemos tratar de revertirlo. Bueno, Bueno, entonces... maestro, Sí, ¿qué tal, Henry? Dime. yo soy de La Libertad, de la provincia, bueno, mi centro de trabajo, ¿no? Provincia Sánchez Carrión, Henry, Sánchez, en un perdón, Santiago minutito. Chuco, Sí. Santiago Chuco, Santiago Chuco. Yo he visitado el museo de zoología de la Universidad Nacional de Trujillo, donde pues se destacan especies animales disecadas de todo el país, se exhiben ahí. Gracias. Magnífico, Henry, muchísimas gracias. Entonces hay un museo más dedicado a ciencias, que es el que refiere de la Universidad Nacional de Trujillo. Gracias, Henry. Bien, esta introducción era para decirle la importancia de los museos, por qué necesitamos un museo de ciencia, y que en un museo de ciencia obviamente habría una gran sala dedicada al agua, porque el agua es un tema no solamente trascendental para el Perú, sino también es un tema trascendental para el mundo. Y para justamente explicarnos por qué es importante el agua, cuál es la situación del agua, vamos a tener la participación, la presencia de una experta en el agua, que es la doctora Nicole Bernes, que nos acompaña. Doctora Nicole Bernes, muy buenas tardes. Permítame leer... muy buenas tardes. Lo puede hacer corto, ¿verdad? Sí, permítame leer la presentación para que el público que nos acompaña tenga un poquito más de conocimiento. La doctora Nicole Bernes es geógrafa, es doctora en geografía, profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima. Ella es vicepresidenta de la Academia Nacional de Ciencias en el Perú y punto focal nacional del programa de agua de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, que es el IANAS. Además, ha sido directora o es directora del programa Agua, Clima y Desarrollo del Global Warner Partnership de Sudamérica y cuenta con más de 160 publicaciones, entre ellas Agua sin mitos, la cuenca del río Saña, Aguas urbanas en el Perú, Aguas y arsénico natural en el Perú. Entonces, no quepa duda que estamos frente a una experta en el tema del agua y va a ser muy, muy productivo que ella nos explique o nos resuelva 3 preguntas que tenemos a continuación. Vamos a dejar de compartir para presentar a la doctora Nicole Bernes. Ya puede prender su cámara, doctora. La pregunta con la cual queremos iniciar esta conversación con usted, doctora, es la siguiente, ¿sí? ¿Por qué es importante el agua? No solamente porque sabemos que nos enseñan en el colegio que es el líquido vital, ¿no? Sino porque es importante ya a nivel del ecosistema, del planeta mismo y en el caso nuestro del Perú, ¿no? Bueno, ante todo yo quiero agradecerle por la invitación del CONCITEC. Me encanta estar con tantos niños jóvenes y obviamente con los maestros. Si hay un gran libro, la naturaleza, el otro gran libro son los maestros. Y me ha gustado mucho, quiero decirlo, que ustedes... hay mucho lema, hay muchos refranes sobre agua que no has de beber, como el que pueden ver a la izquierda, agua que no has de beber, no la desperdicies. Pero me ha gustado sumamente agua que no has de beber, aprovecharla para aprender. ¿Y qué significa eso? En La Libertad hay un gran museo, hay una casa museo que a mí me encanta. Cada vez que paso por ahí, me paro y voy a dar una vuelta. Es como un imán. Es
la Casa Museo de Antonio Raimondi, donde él pasó sus últimas semanas, donde nuestra sociedad geográfica tiene un aula grande y de donde hemos puesto mapas de los ríos. Pero entre tantos mapas de los ríos, hay mapas de la dinámica de los cambios de los ríos y muchas cosas más. Será lindo visitar esta casa. Cuando pensamos ríos, pensamos que somos muy ricos en río. A ver, el Perú, cuna del río Amazonas, el río más profundo, más largo, más caudaloso, más ancho de la tierra. Pero, ¿qué son los ríos en la hidrosfera? No es solo ver los ríos, hay que conocer las proporciones. Ustedes pueden ver que si hablamos de planeta azul, es que el mar está muy presente, los océanos. Esta tarde tuve la suerte de estar con sencillamente un astronauta de la Estación Internacional, Thomas Pesquet, y él nos contaba qué hacía cuando tenía un poquito de tiempo libre. Y él nos decía, cuando tengo un poco de tiempo libre, yo estoy tratando de mirar a la Tierra, entenderla desde arriba, ver la importancia de ciertos espacios. Y los océanos son los más importantes, pero también ver cómo el deshielo afecta la Ártica, la Antártica, los glaciares. Imagínense cómo nos ven los astronautas. Lo que no puede ver son los ríos, porque ocupan un espacio tan pequeño, tan reducido, es solamente 0.001% de toda la tierra que hay en de todo el agua que hay en nuestro planeta. Si ustedes toman un billete de 100 soles, los ríos representan una pieza que ya no existe, que es 1 centavo. La humedad de la tierra es mucho más, 50 veces más importante en agua que los propios ríos. Entonces tenemos que cuidar la humedad de la tierra. Obviamente las sequías son tremendamente impactantes para la vida humana. La humedad de la tierra es como la piel de la tierra que va a proteger sus entrañas, que va a hacer que las semillas puedan desarrollarse bien. El agua subterránea también, pero hagamos un especial hincapié en los ríos. Cuidemos muchísimo los ríos. Sabemos que aún en la Amazonia las precipitaciones pueden variar. En el departamento de Loreto, entre 2.000 y 3.000 milímetros al año, pero en 15.000, en la selva cusqueña, hasta 7.500 milímetros al año. Miren ustedes, 3 veces y tanto más. Y que en promedio, en la parte septentrional, norte del desierto de Atacama, tienen entre 12 y 16 milímetros por año. Pero Ica, que se encuentra ahí, puede tener apenas 2 milímetros año y que cae justo el 19 de marzo en el día de San José, según contaban los antiguos. Y muy poca atención damos también a los subsuelos, donde corre agua y donde hay mucha vida. Y eso es importante. Si ustedes vuelven,
aquí ven que el agua subterránea constituye, a ver, 0,61% del agua total. Es sumamente importante. No podemos dejar eso, pero los acuíferos no es solo agua, no es solo oxígeno, es vida pura. Hay vida, hay todo tipo de crustáceos, de moluscos, aves, murciélagos, y se van de acuerdo a los impactos de aquellas vidas, se van ensanchando las estalactitas, estalagmitas, las grutas se renuevan. Entonces es importantísimo, pero también son afectadas por los seres humanos y eso tenemos que considerarlo. Así es, doctora. Magnífica la respuesta a esta primera interrogante que tenemos acerca de la importancia que trasciende más allá del humano y va a esa eh, visión macro que es en nuestro planeta donde si bien el agua abunda, es muy poquita el agua apta para el consumo humano. Doctora, ¿y cuál es la situación del agua en el Perú en estos momentos? ¿No? Eso es otro tema, porque parece que tuviésemos muchas reservas de agua, pero ¿es de calidad esta agua que tenemos? ¿Es de calidad el agua que disponemos en este momento en el Perú? ¿La estamos contaminando? ¿Cómo podemos revertir eso? Eso es una excelente pregunta, pero es una pregunta muy difícil. Cuando nosotros hemos publicado el agua en el Perú, hemos trabajado entre unos 20 autores, he tenido de algún modo la dicha de publicarlo, verificar la data, volver a afinar ciertas cosas. Nos hemos dado cuenta, uno, que no cuidamos el agua, que la despilfarramos totalmente. Si nuestra población era de 17 millones en el 85, era de 30 millones en 2013 y ahora obviamente es el doble del año 85. El volumen escurrido había disminuido indudablemente, pero lo que era tremendamente grave era que la cantidad de metros cúbicos por habitante al año había disminuido por 2. Es decir, teníamos 120.000 metros cúbicos habitante año y en 2013 solamente 64.000. Hoy en día estamos un poquito más que 60.000 metros cúbicos habitante año, la mitad de hace 35 años. Y eso no es aceptable. Significa que no nos importa el agua, que no la cuidamos, que no somos solidarios del que no tiene agua, que no pensamos en el futuro de de los que vendrán a nivel familiar, a nivel de pueblo, de región, de país. ¿Y qué significa cuidar? En cantidad y calidad. Y yo quiero, Nedo, me permite un video de apenas 1 minuto y 20. Si no funciona, ustedes pueden después ponerlo al final. Yo intento. ¿De Sí, doctora, acuerdo? ¿cómo no? Adelante. A ver. Yo quiero ver eso, pero creo que... A ver. No, yo creo que voy a tener un problema un ratito, pasarlo directamente, porque si no, no se puede haciendo eso. Es mejor
pasar directamente. Pero yo quisiera, antes de hablar, que todos escuchan este video, porque me parece que es muy, muy importante para los jóvenes. ¿Quién ha hecho este video? Es el Ministerio de Vivienda. Ustedes saben que el Ministerio de Vivienda se ocupa de agua y saneamiento. Ahora, póngalo en pantalla amplia. Ahora sí. Las tuberías. El Perú primero. Ustedes nos muestran qué tal ensuciamos el agua. En todas las partes de nuestro país sucede eso. Y eso no es aceptable. No es aceptable porque todos tenemos que cuidar el agua que cuida de nosotros. El agua, un río se autodepura. Un río nos brinda salud, seguridad hídrica, seguridad física. Los ecosistemas son agua también. Todos los territorios son agua. Si vemos la agricultura, por ejemplo, cómo afectan las actividades al ambiente, vemos que los fertilizantes minerales y orgánicos ayudan a tener una contaminación importante, falta de oxígeno, que se llama eutrofización. Pero también los antibióticos que reciben el ganado, el pavo tan rico que van a comer en Navidad, los pollos, los peces, las ovejas, todo eso, las vacunas, afectan también nuestras aguas, la materia orgánica, los desechos, la bosta, las orinas de los animales, de las granjas, de las piscigranjas, la acuicultura afecta a las aguas, los usos de plaguicidas también, y a veces también afecta el agua muchas cosas que hacemos. Por ejemplo, en Balochistan, que es una provincia de Pakistán, hay una contaminación del agua tremenda por los animales que han ido a no solamente beber, pero defecar, etc. Y eso ha significado muertes de personas, 4 mujeres, 2 niños, y también personas muy afectadas. Pero no es solo tan lejos, en nuestro Perú también sucede eso. Entonces, ¿qué hacer ante la contaminación? Doctora, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Alguna actividad cotidiana? Tal vez algo que podamos recomendar a nuestros escolares, a nuestros docentes, que sí lo puede hacer una persona de a pie, ¿no? Porque cosas de más envergadura están
ya en manos de las autoridades, de los tomadores de decisión, pero alguien de a pie como nosotros, como nuestros niños, como las amas de casa o los padres de familia, ¿qué podrían hacer para ir Eh, revirtiendo, poner su granito de arena? Mire, siempre yo creo que para hacer algo hay que dialogar, hay que trabajar en equipo. Eso es muy importante. Muy poderoso son grupos de jóvenes, de niñas, de niños con padres y maestros, porque todos aprendemos juntos. ¿Qué hacer desde la casa? Cuidar el aceite. Si en promedio dejamos, por ejemplo, en promedio en su familia se gasta, se consume un cuarto de litro de aceite o medio litro de aceite por mes. Si se consume medio, les hace 12 litros de aceite. 12 litros de aceite, si un litro de aceite contamina 1000 litros de agua, si hay 12 litros de aceite o 6 litros de aceite si usan medio litro nomás por contaminar 6.000 litros de agua. Es enorme. Y si usan más, 12.000 litros de agua. Imagínense las comidas en la calle, los fast food, el Bimbo, el Kentucky, etc. ¿Qué pueden hacer? Es poner todas esas aceites bien, tratar de recuperar todo, desde la sartén, desde el ensaladero, todo, ponerlo en una botella que yo llamaría botella de aceite usado. Y junto con la sosa cáustica y bajo la dirección de los profesores, porque se necesita mascarilla, guante, es importante saber que todo tiene que hacerse con mucho cuidado, poder hacer jabón de aceite usado, que se llama también jabón de sosa. ¿Por qué hacer eso? Primero porque hay muchísimas personas que no acceden fácil al jabón y es un jabón que limpia muy bien y que es muy higiénico. Es dentro de lo que se llama la economía circular y el agua es parte de eso. Todos tenemos que aportar a la economía circular. No es que no tenemos nada, todos somos ricos en creatividad, en capacidad. Tenemos que fortalecer, obviamente, nuestras competencias y crear cosas. Pero ustedes no se van a quedar niños y jóvenes siempre. Van a madurar, van a ir a instituciones técnicas o van a ir a universidades. Y ahí pueden también optar por algunas especialidades, como lo han hecho jóvenes investigadores. Miren, Marino Morikawa ha nacido en 1977. Es bien joven, ¿no? 43 años. En Huarat, y él es NICE, ¿no? Especialista en descontaminación y recuperación de humedales. Y cuando él ha vuelto de haber hecho su doctorado en Japón, en la Universidad de Tsukuba, fue a su pueblo, como todos volvemos, ¿no? Y se dio cuenta que la laguna que tanto le gustaba, el cascajo, era totalmente eutrofizada, totalmente contaminada. Sin más ni menos, él decidió de limpiarla. Y solo en 2 semanas pudo limpiar esta laguna. Miren después cómo se veía la laguna. Entonces, yo quiero decirles realmente, por favor, no solamente clubes de ciencia, que esos clubes de ciencia
les lleve a postular a todas las especialidades que nos faltan en el país: hidrogeología, microbiología, tantas, biología especializada en cuerpos hídricos, para que nuestro Perú viva mejor, que sus ecosistemas sean más sanos, en mejor salud. Porque si el agua es un recurso para todos, es una responsabilidad de cada una de nosotros, de cada uno de nosotros. Y con mucho entusiasmo, mucho amor a la ciencia y amor a la patria, hay que tener una visión amplia. La ciencia es una ventana abierta sobre el mundo y hay que hacer ciencia para cambiar la vida, hacerla mejor, más digna de todos los que amemos, nuestras familias, conocidos, amigos, pero también de todos nuestros ecosistemas que nos brinda vida y vida en abundancia. Muchísimas gracias. Yo estuve muy contenta de estar con ustedes y espero que el próximo año podré también compartir algo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nicole Bernex. Muchísimas gracias por ayudarnos a salvar estas grandes interrogantes en torno al agua. Usted nos ha dado un dato concreto, una acción concreta, que es: empecemos desde casa. Empecemos, por ejemplo, evitando verter el aceite a nuestros lavaderos, ¿no? Y en lugar de eso, separarlo, juntarlo, porque una poca cantidad de aceite contamina muchísima cantidad de agua. Eso incluso puede ser un proyecto escolar, ¿no? El reciclaje del aceite, reunir el aceite y que nuestros alumnos inicien una campaña pequeñita en sus respectivos hogares. Yo he visto, por ejemplo, ahora en el Google, en el Internet, que se coloca, los escolares, los niños colocan un cartelito encima del lavadero: mamá, recuerda no botar el aceite en el lavadero, ¿no? Y su botellita o una maceta con arena donde también vierten el aceite, pero ahí ya no lo reciclamos, ¿no? Tendría que ser algo limpio donde podamos ir juntando el aceite quemado, el aceite utilizado. Recuerden el video que nos ha compartido la doctora Nicole Bernex. Las tuberías sufren muchísimo, se atoran continuamente porque las personas, el ser humano, el hombre, bota todo, absolutamente todas las tuberías sin tener un sentido común, sin tener un criterio, que las tuberías también se atoran, se tapan y luego esas aguas residuales van a tener que salir al exterior y contaminar absolutamente todo, ¿no? Ahí en el video se ha visto animales muertos, se ha habido llantas, hasta cemento, hasta concreto. Imagínense botar un muro y el concreto botarlo al desagüe, ¿no? Eso es algo inaudito. Gracias, doctora Nicole Bernex, porque conocemos que usted ahorita está enlazada desde el extranjero y ya donde usted se encuentra es medianoche, así que muchísimas gracias por su esfuerzo, y todo eso por acompañarnos y estar brindando sus conocimientos a todos estos alumnos y docentes que nos acompañan hoy desde la región La Libertad. Muchas gracias y un gran abrazo a todos, a los de Pacasmayo, a los de Trujillo, de Patas, de Huamachuco, de todos, Santiago de Chuco, Tusco, a todos. Bien, gracias, doctora. Y no ha terminado esta presentación. Recuerden que la segunda parte es navegar por la exposición Agua que no has de beber, aprovéchala para aprender. Así que manos a la obra. Vamos a empezar entonces a visitar juntos la exposición Agua que no has de beber. Bien, voy a compartir entonces pantalla. Muy bien, a ver, aquí estoy. No sé si por favor me confirman que se ve mi pantalla de Google. Sí, se ve. Listo, muchísimas gracias. Sí. Entonces, para entrar a esta exposición, que como ustedes saben es una exposición virtual, lo hacemos desde nuestros dispositivos. Tenemos un smartphone, un teléfono inteligente, o tal vez nuestro laptop, o tal vez nuestra tablet,
o nuestra computadora encima del escritorio, como tienen todos los docentes que han desarrollado sus clases a lo largo del 2020 y 2021 de manera tan excepcional, tan sorprendente, porque se han adecuado inmediatamente y de manera tan eficiente a esta educación, a esta teleeducación, a esta educación virtual. Entonces, desde nuestros dispositivos en el Google ponemos agua, yo les recomiendo poner agua que no has de beber Concitec, por ejemplo, así, nada más. Hacemos clic y inmediatamente aparece en la primera línea, agua que no has de beber, clubes de ciencia Concitec. ¿Por qué aparece así? Porque esta página está alojada en la página de los clubes de ciencia. Recuerden ustedes que el Concitec impulsa de manera muy importante, de manera muy decidida, la generación de clubes de ciencia en colegios públicos y privados a nivel nacional, y es para nosotros un gusto recibir la información de que cada día pues hay muchos más clubes de ciencia formando o promoviendo la cultura científica, las vocaciones en ciencia entre más niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Entonces, aquí hemos ingresado a la exposición. Recuerden, yo les dije, esta exposición nace o tiene como antecedente una exposición física, ¿no? Que hizo el Concitec desde el 2018 y ha recorrido diversas regiones. Esperemos que el próximo año que regresamos, si Dios quiere, a la presencialidad, podamos nuevamente visitar, que nuestra exposición Agua que no has de beber visite los patios de los colegios, porque no hay nada mejor que la educación apoyada en la sensorialidad, es decir, la educación apoyada en nuestros sentidos, en el ver, tocar, escuchar, palpar, oler, así pues, y sobre todo interactuar, ¿no? Interactuar de manera física con todos. Así la educación, por supuesto, se potencia, se completa. Vamos entonces a hacer clic, estamos dentro de la exposición, hacemos clic en la flechita de la parte inferior, y ahí sale justamente una pequeña introducción de lo que visitó la exposición en su etapa física. 52.000 escolares pudieron ver esta exposición en 50 colegios en exactamente 9 regiones o 9 ciudades del interior del país, además de Lima, ¿no? Ahí esta foto es muy bonita, un maestro en Cajamarca enseñando la exposición a sus alumnos. Esta es en una gran unidad escolar de Lima, y esta foto última de las chicas corresponde, me parece, a un colegio en Ancash. Entonces, continuamos, bajamos, esta ya sabemos más o menos la introducción, qué cosa es la exposición. Bajamos y encontramos dos botones. Un botón referido a agua y naturaleza y otro botón titulado agua y sociedad. Esto nos permite explicarles que esta exposición obviamente se ha construido bajo dos ejes temáticos. El primer eje es el fenómeno del agua como elemento natural. Por eso es el título Agua y Naturaleza. Aquí obviamente se explican esos temas que incluso se tocan ya desde la primaria, que es los estados del agua, las propiedades del agua, el ciclo del agua, es decir, toda la actuación del agua desde la naturaleza. Y el segundo eje es agua y sociedad, que es ya la gestión, los usos, la potabilización, la importancia del agua en la salud, es decir, ya cuando el agua interviene en su relación con el ser humano. Entonces, estos son los dos ejes a través de los cuales está construida esta exposición virtual. Bien, recuerden que yo les dije al inicio que las exposiciones museográficas no son una enciclopedia. Entonces, aquí no vamos a encontrar absolutamente toda la información del agua de la A a la Z. No, porque las exposiciones o los museos exhiben para despertar el interés y ser el complemento. Es decir, nuestro objetivo, nuestro interés es de que a partir de esta visita nos interesemos por investigar más sobre el agua. Por ejemplo, la doctora Nicole Bernex mencionó una palabra muy interesante y tal vez desconocida, que es la eutrofización, ¿no? Lo mencionó un par de veces y dijo que nuestras fuentes de agua lamentablemente estaban en un proceso de eutrofización por acción del hombre. ¿Ustedes saben qué significa la palabra eutrofización?
A ver si alguno de ustedes lo conoce, nos lo va escribiendo en el chat y yo por supuesto lo leo, ¿no? Está que se contamina esa agua, que se está Exacto. contaminando muy rápido el agua. Exacto, es una forma de contaminación, pero ¿por qué Es un proceso efecto? de contaminación acelerado por el hombre, ¿no? Exacto, pero ¿por qué efecto es cuando, exactamente? Por la presencia ejemplo, de mayores nutrientes en el agua, ¿no? por ejemplo, los detergentes o también cuando los Por ejemplo, por el fertilizantes. crecimiento de algas, de nutrientes en Mucha las materia aguas orgánica que también. quitan el oxígeno y de esa manera también contaminan estas fuentes de agua. Miren, Sí. entonces, en la exposición, aquí en la exposición virtual Agua que no has de beber, no se menciona exactamente la palabra eutrofización, pero sí se menciona todo el tema importante de la contaminación. Entonces, si nos interesamos a partir de esta exposición por investigar más acerca de la contaminación, obviamente aterrizaremos, llegaremos a saber qué cosa es la eutrofización. De esa manera nosotros escalamos. De esa manera, a partir de una visita, construimos un proceso de investigación. En la parte de agua y sociedad, como veremos luego, va a haber la parte de contaminación y nosotros podemos a partir de allí construir un tema o investigar un tema donde, por supuesto, vamos a conocer qué cosa es la eutrofización. Entonces vamos a hacer clic en el primer botón que significa, que se refiere, perdón, a agua y naturaleza. Allí hay una página de inicio, ¿sí? Una introducción y obviamente un texto muy pequeño. En las exposiciones museográficas hay leyendas de pocas líneas porque deben despertar el interés para el público, ¿no? Que lo puedan leer, ¿sí? Imagínense si pusiésemos pues ahí un párrafo de 20, 30 líneas, a esas personas, justamente aquellas que padecen esa museofobia que hablábamos al inicio, les va a ser muy difícil leer esas 30 o 40 líneas, ¿no? Así que solamente hay unas pocas líneas que dicen, por ejemplo, que la estructura molecular del agua es H2O, ¿no? Que lo sabemos todos, ¿no? Un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Por eso es conocida como H2O. Si seguimos bajando, ya encontramos algunas indicaciones para visitar mejor esta exposición, como en todas las exposiciones de este tipo, ¿no? Cómo navegar en esta exposición, qué clics hacer y qué además vamos a encontrar. Para los docentes que nos están acompañando, les comento que hay además esta pestaña en la parte izquierda superior izquierda, que si le hacemos clic vamos a encontrar que podemos descargar recursos educativos. Esto es genial porque podemos descargar información para trabajar algún tema en la clase y que los chicos puedan, a partir de esta exposición, desarrollar algún trabajo de investigación. Vamos a descubrir videos, interesantes videos. Esta es una relación de videos que obviamente jalamos desde el internet, especializados en el tema agua, y una línea que dice juega con nosotros, donde vamos a volver hacia el final de este recorrido. Bien, entonces cada módulo puede ser descargado. Eso también es una facilidad muy importante, porque los docentes pueden descargar esto, pueden imprimirlo y pueden poner su propia exhibición, su propia exposición en sus colegios ya cuando regresemos a la presencialidad, por ejemplo, ¿no? Y también cada parte nos va a proporcionar un acuadato, ¿no? Un dato muy interesante, por ejemplo, vamos en las siguientes páginas de esta exposición a hacer clic en acuadatos porque siempre es muy interesante. El primer módulo entonces está referido a los fenómenos del agua. Siempre decimos que el agua es que la Tierra es el planeta azul, ¿no? Y siempre también decimos que esto se debe a que desde el espacio nuestro planeta se ve como un planeta azul. Sin embargo, en la mayoría de océanos, el océano no es azul. Así que esta proyección desde el espacio, la proyección de la Tierra, de los océanos desde el espacio, cambia a esa tonalidad azul, ¿no? El agua rodea nuestro planeta. Y esa enorme cantidad de agua, lamentablemente, no es agua totalmente apta para el consumo humano, es decir, no es agua dulce.
La mayor cantidad de esta agua es agua de los océanos, de los mares. Por ejemplo, en el dato agua total, vamos a hacer clic y nos va a mencionar, por ejemplo, que del 100% del agua que hay en el planeta Tierra, el 97.5% corresponde a agua de océanos y mares, agua salada. Y solamente el 2.5% corresponde a agua dulce, que encontramos bajo diferentes estados, ¿no? Entonces, si hacemos clic en agua dulce, vamos a conocer exactamente los números y los estados en los cuales se encuentra distribuida esta agua, que sí puede ser consumida por el ser humano. Y nos dice que del 100% de ese 2.5%, el 68.7% corresponde al agua que está en los glaciares. ¿Será esta agua que podemos ir con un vaso y disponer inmediatamente? No. Está congelada, está en estado sólido. La mayor cantidad del agua dulce del planeta se encuentra en estado sólido. Aguas subterráneas, que tampoco están fácilmente a disposición del ser humano, es el 30,1%. En el permafrost, 0.8%. Y aguas superficiales, es decir, de los ríos, lagos y lagunas, es el 0.4%. O sea que en realidad, pues, esa enorme cantidad de agua que dispone o que tiene nuestro planeta Tierra, solamente el 0.4% de ese 2.5% es agua que está inmediatamente a nuestro alcance a través de ríos, lagos, lagunas, ¿no? Lo demás está en glaciales, en agua subterránea, en el ambiente, en fin, ¿no? Entonces, no es tanta la cantidad de agua. Eso debemos nosotros difundir, porque de esa manera es otro motivo por el cual debemos valorar el agua y conservarla. Porque siempre decimos, no, el planeta Tierra es un planeta hecho de agua, o casi hecho de agua porque es la mayor cantidad. Sí, pero la mayor cantidad se refiere a agua salada, a agua de los océanos y de los mares, ¿no? Entonces no está a disposición inmediata del ser humano. ¿Ok? Esa es una información validada, obviamente. Es una exposición esta del CONCITEC, así que ustedes la pueden utilizar con total seguridad. Luego, en agua y naturaleza también encontramos los fenómenos del agua. Por ejemplo, hacemos clic en uno solo, en el gaseoso. Ustedes luego van a poder navegar y van a poder descubrir cada tarjeta de información que hay. Aquí nos habla, por ejemplo, 3 datos muy importantes. El estado gaseoso del agua depende del volumen, de la temperatura y la presión a la cual está sometido, ¿no? Las fuerzas de atracción entre sus moléculas son muy débiles, por eso es un cuerpo gaseoso. Y nuestra respiración produce vapor de agua, así como la combustión de hidrocarburos. En un siguiente módulo, en el módulo 2, vamos a encontrar las propiedades del agua. En realidad son muchas las propiedades del agua, pero por ejemplo acá hemos citado 4 propiedades. El agua es un elemento disolvente por naturaleza. El agua tiene una tensión superficial increíble. Es más, organismos pequeñitos, como por ejemplo un mosquito, no rompen la tensión superficial del agua. Entonces, para ellos sí es posible caminar sobre el agua. Tal vez para el ser humano, por su peso, que es mayor a la tensión superficial del agua, no podemos hacerlo. Otros organismos, como por ejemplo estos pequeños insectos, sí pueden caminar encima del agua sin romper la tensión superficial, porque esa delgada película que opone resistencia, que a través de la cual el agua opone resistencia, permite que estos, por ejemplo, insectos logren caminar, ¿no? Entonces esa parábola o esa mención de la Biblia de que se puede caminar encima del agua, que era un milagro, en realidad pues no es tan tirada de los cabellos como se cree, ¿no? Sí es posible, ¿no? Organismos vivos sí lo pueden hacer, mientras no rompan la tensión superficial del agua. Bien. Otra propiedad es la conducción eléctrica. El agua es un conductor de electricidad. Y aquí también viene, por supuesto, 2 temas importantes.
El primero es obviamente esa recomendación que conocemos desde inicial, desde que estamos pequeñitos, ¿no? Nunca tocar el agua, la electricidad con las manos mojadas. Nunca tocar un tomacorriente, un enchufe con las manos mojadas. ¿Por qué? Porque nos podemos electrocutar, ¿no? Pero también el agua es el elemento fundamental para generar electricidad de manera limpia. Las hidroeléctricas son fuente de generación de electricidad no contaminante. ¿Por qué? Porque a través de una gran caída de agua, se reúnen las aguas de un lago, de los ríos, en fin, movemos las turbinas y las turbinas mueven los generadores para generar electricidad. Y luego esa cantidad de agua que han movido los generadores se devuelve al río en su misma cantidad y calidad, ¿no? Entonces, si bien la electricidad es un gran conductor de electricidad, el agua es un gran conductor de electricidad, también el agua es el elemento fundamental para generar la electricidad que todos hacemos uso, ¿no? Aquí nos acompañan muchos docentes de la Libertad, ¿no? La electricidad en Trujillo, por ejemplo, fue generada desde desde comienzos del siglo XX, 1905, 1910, a partir de una antigua planta de generación muy pequeñita que quedaba en Poroto, la central hidroeléctrica de Poroto, ¿no? Yo no tengo el gusto de conocer esa localidad de Poroto, seguramente ustedes sí, pero tenemos ese dato de la electricidad, llegó a Trujillo generada por una central hidroeléctrica que se llamaba la central de Poroto. Seguramente también se generó a través de motores, a través de carbón, ¿no? Pero la parte hidroeléctrica a través de esta central. Y además otra propiedad del agua es el gran calor específico, ¿no? Hacemos clic en esta tarjeta y leemos que, por ejemplo, se necesita al menos 37 grados centígrados para elevar levemente la temperatura del agua, pues solo hierve a 100 grados centígrados. Bien. Y como les decía, cada módulo cuenta con su enlace para descargarlo y utilizarlo en clase, o para conocer un acuadato. Otro enlace, por ejemplo, a ver, ¿qué dice acá? ¿Sabías que del 100% del agua del mundo solo el 2.5 es agua dulce? Claro que lo sabíamos. Justo hemos leído esto en la exposición Agua que no has de beber, aprovéchala para aprender. Entonces, ya no es una información nueva para nosotros. Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, por favor, escríbalo en el chat, ¿sí? O levanten la mano para cederles el micrófono por un minuto. Además, también, a propósito de esto del gran calor específico, estamos haciendo acá en una tarjeta una presentación de los beneficios del agua fría y del agua caliente, ¿no? Hay gente que elige agua fría y hay otras personas que eligen el agua caliente. Cada una tiene, por supuesto, sus beneficios para la salud del cuerpo humano. Y además, en Agua y Naturaleza, estamos nosotros presentando el ciclo del agua. Este es un tema, por supuesto, que se trata en primaria. Aquí estamos nosotros recalcando, pero de una manera muy visual, muy atractiva, a través de 4 etapas de este proceso, de este ciclo del agua que nos permite, desde que el mundo se ha formado, contar con este líquido elemento. El ciclo del agua no es sino el movimiento, el viaje que hace el agua para renovarse y para permanecer útil en la Tierra, ¿no? Es un ciclo inacabable. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en este ciclo, podría ser lógico, si nos ponemos a pensar que la Tierra realiza este ciclo desde millones de años atrás, es decir, que se evapora, se condensa, luego caen las lluvias, se filtran y nuevamente llega hasta el océano y nuevamente se evapora, se condensa y llueven y se filtra y así. Podríamos decir entonces que estas mismas aguas que ahora utilizamos para lavarnos la cara, para bañarnos, para hervirla, son las mismas aguas que mojaron a los dinosaurios, ¿no? O que tomaron los mamuts o los megaterios. Eso sería un análisis entonces lógico, ¿no? Una deducción lógica. Porque el ciclo del agua se repite y repite en nuestro planeta desde hace millones y millones y millones de años. Hemos podido nosotros con nuestra acción, con la acción humana, cambiar el ciclo del agua, eliminar el ciclo del agua, no, pero sí hemos podido alterarlo, lamentablemente, ¿no?
Eso lo vamos a ver en la siguiente parte de esta exposición, que es agua y sociedad, porque ya es la intervención del ser humano. Entonces podemos hacer clic en cada una de estas tarjetas y conocer cada una de estas etapas, ¿no? La condensación, la evaporación, la precipitación, la filtración, en fin, cada una de estas etapas. Y acá hay un acuadato también. ¿Sabías que el 22 de marzo se celebra el Día Internacional del Agua? Bueno, sí, sabíamos. Recuerden ustedes que el 22 de marzo muchos colegios en presencial hacían actividades, ¿no? La marcha, las pancartas para celebrar el Día del Agua, y además para transmitir consejos de cómo ahorrar este líquido elemento, ¿no? Es muy importante en el calendario escolar. Así que seguramente es una fecha que absolutamente todos ustedes la conocen muy bien. ¿Sí? Vamos ahora a pasar al siguiente módulo, que son preguntas para pensar, para hacer muy interactivo esta exposición. Y luego, ¿qué ocurre cuando se altera el ciclo del agua? Lo que le comentaba, aquí hay datos muy importantes acerca del último evento del Niño Costero y cómo afectó a nuestro país. Y aquí también hablamos de algo muy interesante. Siempre nosotros mencionamos cuando ocurre una inundación, una tempestad, en fin, o el mismo fenómeno del Niño o un terremoto, que son fenómenos naturales, ¿no? El fenómeno natural, el Niño Costero, el fenómeno natural, el calentamiento global, el fenómeno natural. Pero en realidad, no son tan fenómenos naturales, porque tienen mucha relación con la acción del hombre. ¿No lo creen? O sea, la naturaleza de por sí no ha provocado el calentamiento global, o una sequía producto del calentamiento global, o un niño más fuerte producto del calentamiento global. Entonces son eventos naturales extremos que tienen de alguna u otra manera relación con la acción del hombre. Así que ya no se está usando tanto decir que son fenómenos naturales, ¿no? Porque la naturaleza no tiene el 100% allí ¿cómo lo podemos decir? De culpa, ¿no? Sino también el hombre tiene muchísimo que ver. Bien, en la parte superior vemos que hay 3 pestañitas, inicio, para regresar a la página inicial de esta exposición, agua y naturaleza, que ya la hemos recorrido, y hay otra pestañita, agua y sociedad. Entonces, en lugar de regresar a inicio, podemos siempre en cualquiera de las páginas subir a agua y sociedad y apretar esta pestaña para ir a este segundo eje temático. Recuerden que en las exposiciones virtuales, pues tenemos mayor libertad de navegar. No hay un circuito de exposición que sigamos como en un museo en vivo, como en un museo físico, perdón, donde tienes que pasar por la sala A, por la sala B para entender toda la explicación. No, en las exposiciones virtuales uno le puede hacer clic donde guste primero, ¿no? Y eso estamos ofreciendo también aquí. Muy bien, entonces en agua y sociedad, recuerden que les expliqué que se refería a la relación del hombre con el agua en la naturaleza, con el agua potable, con los usos del agua, ¿no? Entonces aquí también nosotros mencionamos en el texto inicial que el agua potable es toda aquella agua que la hemos procesado para que no contenga sustancias o microorganismos que puedan provocar enfermedades o perjudicar nuestra salud. Cuando ocurre ese proceso con el agua dulce, ya estamos hablando de agua potable. ¿Qué hacemos para que se convierta en agua potable? Son diversos elementos, que luego lo vamos a conocer. Aquí también las mismas recomendaciones para navegar por la página, descargar el módulo o conocer algún acuadato interesante, ¿no? Entonces, el módulo 3 se refiere ya a agua y sociedad. Por cierto, ¿ustedes conocen cómo se dice agua en otros idiomas? Tal vez, pues, sabemos que en inglés se dice water, ¿no? W-A-T-E-R, water, ¿sí? Pero ¿cómo se dice en italiano? ¿Cómo se dice en francés? ¿Cómo se dice en alemán? ¿O cómo se dice en quechua? A ver, ¿quién me escribe en el chat cómo se dice agua en quechua? ¿Saben ese dato? Bueno, en francés... Yaku. Yaku, muy bien. Muchísimas gracias, profesor Henry. Yaku. En francés se dice EU, ¿no? Se escribe EAU
y se Sí, pronuncia Ricardo, te he visto su. porque tuviste una capacitación, una charla que tenemos en la UGI. Le dije, ah, ¿Perdón? ya le he visto y dijiste, ya, ok, chao. Ah, muy bien, por favor, apaguen sus micrófonos si no van a participar con alguna intervención. Yaku en quechua, muy bien. En alemán es basa, ¿no? Basa. En japonés, misu. Lo que les quiero decir es que en casi todos los idiomas, agua es una palabra monosílabo o bisílaba. Es una palabra muy cortita. Agua, basa, yaku, misu. Es muy cortita, ¿no? En francés, leao, muy bien, muy cortita, ¿no? No es una palabra gran, elaborada, larga, no, es muy cortita. ¿Por qué? Porque obviamente debido a que es un elemento vital, el ser humano la nombró en sus respectivos idiomas, la nombró primero antes que cualquier otra cosa, ¿no? Como sol, como aire, que son todos los que son elementos primordiales, vitales de primer orden, el hombre las nombró así, con monosílabos o bisílabas. Papá, mamá, pan, agua, sol. ¿Bien? Entonces, ese es un dato que quería simplemente comentar antes de empezar con esta parte de agua y sociedad. Entonces, aquí encontramos en este primer módulo del eje temático agua y sociedad, usos del agua en el mundo, ¿no? Aquí, si hacemos clic en las respectivas tarjetas, vamos a, por ejemplo, encontrar datos como el 54% del agua dulce terrestre accesible ya está siendo utilizada por la humanidad actualmente. Y esta cifra va en aumento, porque cada vez somos una mayor cantidad de población mundial. Y las reservas de agua más bien se están recortando. ¿Por qué este desbalance? Porque la población mundial está aumentando y las reservas de agua están disminuyendo. ¿Por qué están disminuyendo si hay un ciclo natural que se repite año tras año? Se están disminuyendo porque estamos contaminando. O sea, puede haber la misma cantidad de agua en estado líquido o en estado sólido, en estado gaseoso, pero las aguas en estado líquido, por ejemplo, las estamos contaminando y eso ya no está a disposición inmediata del ser humano, lamentablemente, ¿no? Entonces, cada una de estas tarjetas sirve pues muy bien para explicar diversos temas y trabajar diversos temas. Eso es lo que se ha querido con esta exposición. Agua disponible para consumo humano y ecosistemas, el 1%. Las industrias llegan a consumir hasta un 22%. 8% está destinado para el uso doméstico. Estos son datos a nivel mundial. Ojo, a nivel mundial. ¿Bien? A ver, ¿cuál será el acuadato aquí? ¿Sabías que casi 1.000 millones de personas en el mundo carecen de un acceso seguro al agua? Eso es cierto. En pleno siglo XXI, todavía hay millones de personas que no tienen agua en sus respectivos domicilios o que tienen que hacer un trabajo enorme y difícil para conseguir agua, ¿no? Por ejemplo, en otras regiones o en otros países, caminar hasta una fuente de agua, pagar precios excesivos por una cantidad mínima de agua, en fin, ¿no? Y si bien el Perú es catalogado como el 8º país con mayor disponibilidad de agua hídrica del mundo, recuerden que nuestras fuentes están contaminadas o están en proceso de contaminación por acción del hombre, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos nosotros, eso es lo que queremos transmitir. Jean-Paul Vilca nos dice que se dice UNU en Aymara. Muchas gracias, Jean-Paul, el término agua en Aymara no lo conocíamos, UNU en Aymara, ¿no? Muy bien. Luego, por ejemplo, el módulo 4, que también está referido a agua y sociedad, no podía dejar de mencionar el proceso de potabilización del agua en 4 fáciles etapas, ¿no? Perdón, en 5 fáciles etapas. Bien, vamos a conocerlo haciendo clic en cada uno de ellos. El primer etapa es la captación, cuando pasan por las rejillas de diferentes tamaños para separar, la entrada primero de los elementos de gran tamaño, de gran y mediano tamaño, ¿no? Entonces, en las plantas de potabilización, primero se inicia el agua, se capta y se inician con rejillas de gran tamaño y eso separan pues a animales muertos, a troncos, a residuos enormes, o a desmonte que se encuentran arrastradas por la corriente de los ríos, ¿no? Una segunda etapa es la sedimentación, ya donde
se separan organismos, elementos sólidos más pequeños, por ejemplo, barro, tierra, se sedimentan, es decir, se van al fondo de la parte de estos grandes almacenamientos de agua, y la parte superior es la que comienza a su proceso, ¿no? Porque ya está separado. Luego hay una tercera etapa que es la filtración, donde el agua pasa a través de un medio más poroso para remover los sólidos contenidos en ella, ¿no? Ya son entonces una etapa donde se trata de separar a los sólidos más pequeñitos, ¿no? Pero si logramos separar a los sólidos ya grandes con las rejillas, medianos con la sedimentación y pequeñitos con la filtración por medio poroso, ¿qué nos queda todavía? Nos quedan los microorganismos, ¿no? Los microorganismos no se separan con estos medios porosos o con la sedimentación o con las mallas, no. Entonces la cuarta etapa tendrá que verse para la desinfección, que es la separación o la eliminación de los elementos microbiológicos y convertir el agua en un elemento inocuo, es decir, sano para el cuerpo humano, no para el consumo humano. Entonces, en la desinfección, en la mayoría de plantas de potabilización se hace con cloro. En el Perú se hace con cloro, ¿no? Para asegurar que el agua sea microbiológicamente inocua. Y la última parte ya es el depósito, que es previo a la distribución. Se deposita el agua en grandes almacenes de reserva y de allí se conduce a la red de distribución a través de las tuberías, de las cañerías, llega a nuestras casas, en fin, ¿no? ¿Sí? Yo les pregunto acá una cosa. Ustedes saben que, por ejemplo, a los que reparan las tuberías de agua, vamos a silenciar a las personas. A ver, por favor, un ratito, porque escucho que no han apagado sus micrófonos. Ahora sí. A las personas que reparan las tuberías de agua, en el Perú se les dice gasfiteros, ¿no? ¿Por qué no se les dice aguateros o plomeros o cañeros? No sé, pero ¿por qué gasfiteros? Si no reparan tuberías de gas, reparan tuberías de agua. Cuando se nos malogra un caño, ¿a quién llamamos? ¿Al grifero o al gasfitero? Al gasfitero, ¿no? Este término de gasfitero es una herencia del siglo XIX, cuando en el Perú había tuberías de gas. Lo que ocurre es que cuando llegó la electricidad, el gas dejó de utilizarse, porque nosotros nos alumbrábamos a gas. Los que reparaban las tuberías de gas se llamaban gasfiteros, ¿no? Pero cuando desapareció el gas en el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, estamos hablando hacia finales de 1800, estas personas se dedicaron a reparar tuberías de agua, pero se quedaron con el nombre de gasfiteros. Y ese es el origen por el cual nosotros decimos gasfitero al que repara las tuberías de agua. ¿Bien? Muy bien. Aguateros a los que venden agua, exactamente, así se les decía también cuando el agua no llegaba todavía a nuestras casas, más, ¿no? Se les decía aguateros, y a los que distribuyen ahora en estos grandes camiones también se les dice aguatero. Muy bien. Entonces, continuamos. Esto es el proceso, entonces, de potabilización del agua, ¿no? A ver, ¿cuál será el acuadato aquí? ¿Sabías que dejar correr el agua mientras nos cepillamos los dientes consume 9 litros de agua? Estamos desperdiciando 9 litros de agua. Así que a cerrar el caño mientras nos cepillamos los dientes. Acá hay un dato interesante que quería mencionarle, el uso de agua en el Perú. ¿Dónde va a ser empleada el agua? Miren, aquí nos dicen que el 12% del agua potable o del agua apta para el consumo se utiliza en las áreas urbanas, es decir, en las ciudades. Es el agua que se potabiliza y llega a nuestros caños y se utiliza en las ciudades, ¿no? O en los pueblos, en fin. El 6% se utiliza en las industrias. Solamente un 2% se utiliza en la minería. Esto es un dato que se los dejo para que lo trabajen, ¿no? Ahí ustedes saben que es un tema un poco peliagudo cuando hablamos de agua y minería, así que estos solamente son datos fácticos. Y el 80% del agua se utiliza en
en el empleo agropecuario, en la agricultura, en la ganadería, ¿no? Se utiliza el agua. Entonces, aquí tenemos datos bastante relevantes, ¿no? ¿Cuál será el acuadato aquí? ¿Sabías que un caño que gotea pierde 30 litros de agua al día? Muy bien. Y continuamos, podemos encontrar también, obviamente, todo lo referido a la contaminación del agua. Aquí les recomiendo que hagan clic en cada uno de ellos. El módulo 5 también, obviamente, dado la importancia, nos habla de la contaminación del agua. Aquí vamos a encontrar los términos de eutrofización, por ejemplo. Aquí vamos a encontrar diversos temas de cómo se contamina el agua y cómo se denomina estos tipos de contaminación del agua. Lo dejo también para que ustedes mismos hagan clic y lean, por favor. Y vamos a encontrar la importancia del agua en la salud. Decimos que el cuerpo humano es básicamente agua, ¿no? El dato es que el del 75 al 45% de nuestro cuerpo es agua. Y si bajamos esta cantidad, pues entramos en un proceso de deshidratación. ¿Por qué debemos beber agua? Un bebé prematuro constituye hasta el 80% de su peso en agua, ¿no? Y el acuadato es, ¿sabías que la cantidad de agua recomendada para beber diariamente está entre unos 2 y 4 litros? Muy bien, ya estamos llegando casi al final de esta presentación. Como ven, es muy fácil navegar por esta presentación. Podemos visitar tanto agua y naturaleza como agua y sociedad y encontrar muchísimos temas que nos van a ayudar en el desarrollo de clases. Si eres estudiante, escolar, si eres docente, puedes recoger esta información con total validez porque es información validada por el CONCITEC. Para terminar, quiero ir a... Ya saben que hay un área de descarga de recursos educativos y quiero ir a esta zona de juega con nosotros. ¿Qué les parece si jugamos esta? ¿Qué cosa es? Es una ruleta. ¿Sí? Entonces entiendo que debe ser una ruleta para hacer preguntas. Vamos a, el que sabe la respuesta la escribe por el chat. ¿Sí? Vamos a hacer, dice, gire la ruleta. Salió el número 6. Vamos a leer. ¿Cuál es el porcentaje de agua en el cuerpo de un ser humano, de una persona? ¿De 70 a 40, de 75 a 45 o de 80 a 45? A ver, ¿cuál marco? ¿Quién me dice cuál es la respuesta? Lo pueden escribir o lo pueden decir también, ¿no? A ver, aquí tengo, me dice Cecilia Saavedra, nos dice del 75 al 45. Y Dante Guamán coincide con ella, también dice del 75. Isabel Malpica, 75 a 45. Ángela Quirós, Mónica Fernanda Rodríguez. Muy bien, parece que esto se lo saben todos, porque todos están coincidiendo. Todos están coincidiendo. Muy bien, a ver, sí, entonces voy a marcar, a ver, vamos a ver si es cierto. 75 a 45, marco y aprieto responder. Del 70 al 40. ¡Excelente! 75 a 45. Muy bien, esa era la respuesta. ¿Cuál es el porcentaje de agua en el cuerpo de un ser humano? De 75 a 45% de la composición de nuestro cuerpo está representada por el agua. Vuelva a girar la ruleta. Vamos a ver, vamos a volver a girar la ruleta. A ver. El número 3. A ver. En un día, ¿cuánta agua pierde un inodoro en mal estado? En un día, ¿cuánta agua pierde un inodoro en mal estado? 170 litros, 150 litros, 120 litros. ¿Cuál me dicen ustedes que es? 150, dice Carol Sánchez, 150 Dante Guamán, Isabel Malpica, 170. Andrés Collanqui, 120 litros. Gracias, profesor Collanqui. Ketty Plasencia, 150, 150. Entonces me voy. Ah, no, también hay. Jean Paul dice 120 y Ana María Gil, 120. 120. Entonces está entre 120 y 150. A ver, ¿cuál marco entonces? ¿120 o 150? A ver. ¿Cuál será? Estamos en duda porque unos nos recomiendan 120 y otros nos dicen que la respuesta es 150. La profesora Magali Beatriz Sarmiento nos dice 170.
Ella va contra la corriente, la profesora Sarmiento. Muy bien, profesora. Muchísimas gracias. 120. A ver, vamos a marcar 120, ¿sí? A ver, respondemos. No es 120, señores. Vuelvo a intentarlo. No es 120, entonces la respuesta está entre 150 y 170. Obviamente que si hacemos girar la ruleta no va a regresarnos a la misma pregunta. Así que vamos a girar la ruleta por última vez. Antes de terminar ya debemos llegar al final de esta exposición y nos sale el número 6. Creo que el número 6 ya nos había salido. Sí, vamos a hacer girar la ruleta nuevamente. Número 4. Pregunta número 4. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados centígrados, 110 grados centígrados, 100 grados Fahrenheit. Ajá, acá está entre 100 grados centígrados y 100 grados Fahrenheit, me parece, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sea? 100 grados centígrados. Nos vamos por 100 grados centígrados entonces. 100 grados, esta creo que es unánime. Unánime, todos ponen 100 grados centígrados. Seguramente que todos ponen hervir el agua en sus cocinas. Muy bien. 100 grados centígrados. Entonces vamos 100 a grados marcar. centígrados, 100 grados centígrados, pero a nivel del mar, maestro, porque mientras más alta es la altura, la temperatura es menor. Ah, magnífico dato, profesor. Muy bien. 100 grados centígrados debe ser aquí porque nos da esta cifra. Vamos a apretar responder. Excelente. 100 grados centígrados. Bueno, 100 grados centígrados es la cantidad estándar que se da para este fenómeno de ebullición del agua, ¿no? Muy bien. Entonces, estimado público, hemos visto cómo que contiene esta exposición. Agua que no has de beber, aprovéchala para aprender. Yo los invito a visitarla, los invito a compartirla con sus alumnos o los alumnos con sus compañeros o en sus respectivos clubes de ciencia, visitarla y sobre todo trabajarla. Trabajarla en dos sentidos, porque a partir de esta exposición podemos crear temas de desarrollo, de trabajo en clase, o también porque podemos pues despertar el interés por investigar otros temas y ampliar la información, ¿sí? Ampliar la información de cada uno de estos temas que se presentan aquí en la exposición Agua que no has de beber. Listo, muy bien, eso ha sido todo. ¿Por dónde ingresar a esta exposición? Vuelvo a compartirlo, profesor Andrés Collanqui, en el chat. Estoy poniendo el enlace, mire, el enlace. A ver, voy a volver a ponerlo. Todos en la reunión. Ahí estoy compartiendo para todos nuevamente en el chat de esta sala Zoom la dirección para acceder a esta exposición Agua que no has de beber. Bien. Eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y solamente un dato más. El CONCITEC este año elaboró un libro con la participación de muchos expertos, tanto nacionales e internacionales, sobre la calidad del agua, la situación del agua en nuestro país y el mundo. El libro se llama Calidad del Agua y lo pueden ubicar y descargar. Es un libro virtual, lo pueden descargar y leer de sus respectivos dispositivos, ¿no? Simplemente ustedes en el Google pueden escribir libro Calidad del Agua CONCITEC y ahí lo van a encontrar. Entonces, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, hasta luego. Bicentenario del Perú, 2021.